De ser a favor lo que usted pide, o la solicitud que usted pide, ¿se caería también las investigaciones a Pedro Castillo? No se caen, porque justo eso es lo que comentaban hace un rato. Decían, mira, a ver, Tenemos como invitado al doctor Joseph Campos, abogado justamente de la jefa de Estado, Dina Boluarte. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, a usted. Y bueno, como siempre nos acompañan dos colegas. Tenemos a Sebastián Ortiz, del Comercio. ¿Qué Sebastián, tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y Alfonso Baella, de Canal B. Alfonso, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Doctor, bueno, se va a ver en el Tribunal Constitucional, ya se ha dado una fecha, por lo menos fin de mayo, para ver si es que la presidenta puede ser investigada o no. ¿Cuál es la posición justamente, y aclarar un poquito, ¿no? Si es que para usted se puede ser investigada o no la jefa de Estado. Bueno, creo que para los televidentes también va a ser importante establecer que este es un proceso que está previsto en la Constitución y se pone esencialmente bajo tres supuestos. Uno, cuando dos entidades disputan la competencia y la ejercen o pretenden ejercerla simultáneamente. Dos, cuando hay una entidad que teniendo la competencia no la ejerce. Y tres, que este es el supuesto que originariamente convocó a esto, es cuando alguien teniendo competencia según la Constitución para hacer alguna cosa, lo hace de tal manera que provoca el menoscabo de la competencia de otra. Es decir, creo que nadie discute la competencia constitucional de investigar que tiene el Ministerio Público. Lo que se discute es si es que la intervención directa en su capacidad de investigar que tiene una intervención y una suspensión con el 117. De tal manera que la discusión ha girado históricamente en torno a una idea de que nunca se permitió una investigación siquiera contra el presidente de la República. Y más bien en tiempos recientes, incluso yo con algún tipo de seducción por ese discurso, generamos de la excepción una situación que se ha convertido en una investigación desde lo vulgar hasta investigaciones que podrían tener algún sentido. Pero todas estas investigaciones que en grupo han alcanzado el número 18 con varios archivos de esa, finalmente ha terminado en tener una presidenta que, por ejemplo, en la investigación que yo sí patrocino, ¿no? Tenga 22 para 23 meses sin cerrarse, con lo cual materialmente ya no es solo una investigación, es casi un proceso. Y eso es lo que no quería la Constitución. Entonces lo que se le ha pedido al Tribunal Constitucional es reivindicar un sentido histórico de ese 117, porque el problema está en que la gente puede entender el problema desde la lectura que le provoca a una persona que circunstancial y temporalmente está en la presidencia de la República. Es más, cuando yo he pedido el uso de la palabra con la Presidenta de la República, ¿no? Lo hacemos claramente en una condición. Una presidenta que ya convocó elecciones. Una presidenta que está de salida y que esperemos termine el periodo constitucional, para lo cual creo que debemos comenzar a rescatar un sentido responsable con los plazos constitucionales y que en ese sentido, siendo una persona que está de salida, nos interesa qué hacer con el próximo presidente, para que no exista este vapuleo público, esta situación donde tenemos un presidente que además le lee en la Constitución de la ley y se actúa conforme a ese tema. Por ejemplo, les cuento para que ustedes vean lo abusivo que es esta interpretación del Ministerio Público. Si la presidenta fuera testigo, ella podría ejercer la prerrogativa y decirle, mire, ¿sabe qué? La Constitución que dice este funcionario es el más alto del Estado, si ella no puede ir al Ministerio Público, puede pedir que le tomen la declaración en su oficina. Pero como el Código Procesal Penal solamente está previniendo esa situación para el testigo, cuando el presidente sea testigo, como no es testigo, vente a mi oficina. Y así la presidenta ha tenido que ir en todas las investigaciones que ha soportado, en todas, tener que ir al Ministerio Público, incluso cuando había simulacro, por ejemplo, que le importa a todo el país, pero como le habían programado la diligencia y como no puede ir porque no le permiten el ejercicio de la prerrogativa de que le tomen la declaración en Palacio, tenía que ir al Ministerio Público. Señor Campos, buenas noches. Disculpe, unos días después de que se revelara el caso Rolex, la presidenta dijo textualmente de que ella iba a acudir al Ministerio Público a decir su verdad. Luego, en diciembre, cuando da este mensaje a la Nación, luego de que el señor Otárola revelara en la Comisión de Fiscalización que se había sometido a una cirugía, ella exhortó a la fiscal de la Nación a que la cite para que vaya y colabore con la investigación.
¿No es una contradicción a esos dos hechos puntuales de que hoy la presidenta esté buscando no solamente proteger la figura presidencial, sino también que sus casos sean, digamos, declarados nulos? ¿No está buscando impunidad? No, a ver, un orden para efecto de que no se confunda y finalmente aparezca una situación indebida. Comenzando que no soy el abogado en el caso de los Rolex, con lo cual lo que ella había podido desarrollar como conducta procesal debe estar orientada por un abogado diferente. Pero este proceso competencial, yo he pedido la nulidad de la investigación en el caso de las muertes en las manifestaciones políticas del 2022-2023. Yo lo he pedido. Pero el conflicto competencial no apunta a eso. El conflicto competencial tiene una pregunta de fondo. ¿Cómo se debe interpretar el 117? Y hay dos maneras. Uno, que yo diga, ejerciendo un principio que en la Constitución existe, que es el principio de la ponderación, yo tengo dos temas, dos principios en conflicto. A ver, la gobernabilidad, que es lo que protege el 117 en la interpretación histórica, ¿no? O la persecución del delito como otro principio. Entonces, cuando uno pondera, uno privilegia a uno en detrimento de otro. Salvo que con esta prevalencia yo quite el contenido de esto. La pregunta es, ¿con el 117 en la interpretación histórica se vacía de contenido la posibilidad de perseguir el delito? No, porque la restricción es temporal. La otra interpretación que está en debate es que sobre la base de otro principio constitucional, que es el de concordancia práctica, yo tengo que hacer convivir estos dos principios que están en conflicto. Y la fórmula que se quiso fue hacer una investigación excepcional. La pregunta es, ¿ha sido excepcional lo que hemos visto? Absolutamente. Ese es el problema que finalmente trae consigo que la gobernabilidad, y esto los americanos lo tienen clarísimo. El año pasado salió una sentencia en el caso de Trump versus United States. Y ahí hay dos cosas que son esenciales para comprender el problema de permitirle a un presidente de la República que tiene la condición de presidente de la República por un proceso político, no ha hecho un ejercicio meritocrático, ha ganado una elección. Ese capital político se descapitaliza cada vez que aparece una investigación. Porque es diferente que ustedes le digan, como estaba escuchando a la hora de la presentación y me daba gracia porque no me sentí en cierta comodidad, porque efectivamente ustedes tienen derecho a decir lo que quieran. Las personas pueden decir lo que quieran, pero cuando uno pone un adjetivo, una chapa, lo que fuere, soportar una investigación, ahí aparece el problema. Entonces, los americanos han dicho lo siguiente: ¿por qué no le vamos a permitir investigaciones? Porque las investigaciones de las acciones en el ejercicio de la función del presidente tienen que tener protección, porque las investigaciones causan oprobio público y descapitalizan políticamente a un presidente. Primer tema. Y no me vamos a decir que no vamos a respetar los criterios de una Corte Suprema Americana. La segunda, como pasa eso, y ya sabes que se le viene el aluvión de investigaciones y procesos, formas un político cobarde. Un político cobarde. Por eso es que hay inmunidad. En cambio, la Constitución peruana no es así. Lo único que está diciendo, espérate, no durante el gobierno. Termina el mandato presidencial e investígalo. De tal manera que este conflicto competencial no va a anular investigación. Es más, ya lo sufrió. Distinto a la pretensión mía, ¿no? Lo que tendrá que hacer es, evidentemente, suspenderse, ¿no? O archivarse si es que no tiene sentido, porque ha habido como 14 investigaciones o 12 investigaciones que han terminado en archivo, y consecuentemente reanudarse si fuera el caso, o archivarse después que termine el mandato. Yo sí pedí la nulidad para mi investigación. ¿Y eso no es buscar impunidad? ¿Por qué va a ser impunidad? Si es el derecho. ¿Sabes qué va a pasar? A ver, yendo a lo mío, para hablar con propiedad, porque yo no puedo hablar de otras cosas. Tenemos 49 fallecidos dentro de lo que se le atribuye a las fuerzas del orden. ¿Okay? Claro. Porque no se cuentan a Sonco, no se cuentan a los 6 militares y a los 6 militares que murieron en el río, ¿no? No se cuentan a las 2 bebés que murieron por la toma de la carretera. Ojo, yo quiero ser muy específico esto porque realmente hay una posverdad
que disuelve, ¿no?, lo que vivimos. Hoy hablamos y podemos hasta idealizar situaciones, porque hasta ahora existe la bendita tontería de estar llamando eso como protestas, cuando jurídica y constitucional y convencionalmente no son protestas. Eso no tiene categoría de protesta, ni tiene protección constitucional, ni vamos a atribuirle protección a quien ataca. Eso tampoco es así. Muy bien, doctor. Permítame preguntarle entonces. Usted dice que la presidenta no tiene responsabilidad directa de los fallecidos durante las protestas. Entonces, ¿cómo se explican esos fallecidos? Porque lo que pasó es lo siguiente. A ver, esta vez me permití hacer un ejemplo que creo que va a establecer por qué el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es presidente de la República. Por supuesto. ¿Y para qué y cómo se convirtió en presidente de la República? Bueno, elegido por... Popularmente. Así es. ¿Se le exigió tener formación militar o policial? No, ¿cierto? Ahora, y si eso es así, la instrucción del presidente de la República no tiene que ser estrictamente política. Me explico más. En la Constitución dicen varias cosas de las Fuerzas Armadas. Primero, que no son deliberantes. Por eso que los militares y policías pueden elegir y no pueden ser elegidos. No son poder del Estado, son instituciones tutelares. Y cuando se le pone la jefatura suprema, es para ratificar que en los estados constitucionales el poder militar y policial está sometido al poder civil de elección popular. Esa es la única explicación del por qué es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, para poner por debajo del elegido, ¿no?, ese poder que es quien nosotros le damos el poder. Entonces, convengamos en eso. En el año 95, para efecto de que se entienda el ejemplo con una cuestión histórica, el general Ledesma, retirado, estaba participando en una mesa aquí como esta, en la revista Dominicana. Y de repente en ese momento le dicen, él critica a Alberto Fujimori porque se estaba bañando en la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos estaba acá y las baterías ecuatorianas estaban acá. Y le dice, eso es una irresponsabilidad. Porque eso de estar participando en los escenarios de guerra, si lo matan, se vuelve irreversible la guerra. Él lo que tiene que decir, decía el general Ledesma, destacadísimo general, él tiene que decir, vamos hasta Guayaquil, respondamos y vayamos hasta Guayaquil. Esa orden política, ¿quién la decodifica? El jefe de la guerra. El jefe de la guerra, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, será el que decida cómo llega a Guayaquil. Llega con infantería, llega con Fuerza Aérea, con Marina. Entonces, ese es el jefe de la guerra, el que sí estudió. El presidente elegido puede ser una persona que no haya tenido ninguna experiencia, es más que odie las armas, pero como tiene los votos es presidente. Entonces, lo que vimos ese día fue claramente una intervención de una presidenta en quechua y en castellano, pidiendo que se controle el orden público respetando los derechos humanos. Esa orden política va al Consejo de Ministros, se adopta y se ratifica. Eso va al ministro de Defensa, que es especialista, que a su vez establece una orden al jefe de comando y se va bajando hasta la calle. ¿Qué pasó en la calle? Eso es lo que se tiene que investigar. Cuando se investiga directamente al presidente de la República, aparece un fenómeno que hoy nadie se considera. Debilito las defensas de los policías y los militares. Porque cuando yo digo el presidente de la República investiga directamente, estoy estableciendo de manera un presupuesto, que todos los que murieron mal. No, señor. Algunos pudieron haber sido. Hay tres tipos de víctimas ahí. Del que protesta y lo hace y estuvo en el lugar y en el momento equivocado, ¿no? Las víctimas en general y aquellos que incluso la víctima se invirtió. De tal manera que lo que debemos esperar de esas investigaciones son tres cosas. Un policía que efectivamente se excedió en el uso de la fuerza. Un policía que se equivocó, que creyó, que tuvo una percepción. Y el policía que se defendió. Doctor. Y solamente con eso termino, permite para que sea. Si Sonko hubiera matado antes que lo maten, 1 o 2, no le pasaba nada. Doctor, simplemente para terminar ya, de ser a favor lo que usted pide, los institutos que usted pide, ¿se caería también las investigaciones a Pedro Castillo? No se caen, porque justo eso es lo que comentaban hace un rato. Decía, mira, a ver, ese es el temor, y por eso he venido. Yo le digo lo siguiente, tenía mucha
mucha reserva en venir, porque yo lo que no quiero es que de intervenciones como esta, porque yo soy el abogado de la presidenta, se provoque un titular que impacte a la tranquilidad del Tribunal Constitucional. A ver, ¿cuál es la protección del 117? Mientras que sea presidente, que no se te toque. ¿Ya? Déjalo para después de. ¿Cuál es la situación de Pedro Castillo? Ya no es presidente. Así que no le va a afectar en nada. O sea, él ya dejó de ser presidente. Cuando hizo el golpe de Estado, porque tampoco no hay intento de golpe de Estado, no. El día en que las Fuerzas Armadas lo desobedecieron, se ratificó estrictamente ese sistema. Permítame hacer una pregunta brevemente nada más. Doctor, usted, teniendo en cuenta que su clienta, la Presidenta de la República, no va a la Fiscalía a declarar, que no declara ante la prensa, ¿cree usted que es posible que ella pida un indulto más adelante? No, los indultos se dan en una situación específica. Condena y le perdonan la condena. Hasta ahora esto es una investigación. O sea, a ver, primero, Más que adelante, ella no quiera ir a una... teniendo en Ella no cuenta quiera que ir... es una persona que es poco cercana con la apertura y con la transparencia, quizá. Pero es que, cuando permíteme, ¿Cree usted que ella pueda pedir un indulto? Una precisión de docente, ¿no? El indulto es una institución, es una gracia presidencial que solo ocurre cuando ya está condenado, Ok, doctor. ¿no? Señor Sí. Campos, una Última última pregunta. consulta. Sí, un informe técnico de la PCM, que es, digamos, el precedente para la denuncia, señalaba de que había actos sistemáticos de la Fiscalía en contra de la presidencia desde la gestión del señor Castillo. Entonces, sí se utiliza el hecho y también lo que sucede con Pedro Castillo en el documento original que da, digamos, la base argumentativa para presentar esta demanda competencial. Mira, me voy a poner la hipótesis que te doy la razón a eso. Es un informe de PCM. Escúchame, no, es que voy a eso, y me pongo esa hipótesis. Eso hace, por el contrario, ¿eso hace bien lo que está ocurriendo? Yo creo que no. Justo en el debate de la defensa, justo alguien decía, pero anteriormente ha ocurrido esto, pero claro, lo que ha ocurrido es que vía una cuestión extraña, circunstancial, política, lo que fuere, se entendió que se podía investigar al presidente de la República, abriendo un forado que hasta ahora no cierra y entran todas las investigaciones. Y el problema que nosotros estamos viniendo a decir el día de hoy es precisamente de la posición de una presidenta que pidió participar para que efectos de que en el futuro, al futuro presidente, quien salga elegido, no le pase lo que le pasó a ella. Entonces el problema no pasa porque si ha habido antes alguna decisión al respecto, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias. Muy amable.